que Dios va a hablar hoy a nuestras vidas. Bueno, manitos, yo he venido tocando un tema que es muy práctico para nuestras vidas. ¿Quién se acuerda cuál es el tema que habíamos tocado? O habíamos iniciado tocando. Las finanzas, muy bien. Estábamos hablando, manitos, de algo muy importante en dos enseñanzas anteriores que tocamos el tema de la esclavitud financiera y la libertad financiera. Amén. Y todos nosotros nos quedó súper claro que la gran mayoría nos podemos encontrar como en esclavitud financiera. ¿Por qué? Porque todo hermano, todo creyente que tenga deudas, ¿en qué está? En esclavitud financiera. La voluntad de Dios no es nunca que usted y yo estemos endeudados. Eso es lo que la palabra de Dios dice y eso es lo que nosotros tenemos que enseñar y predicar. Ahora bien, sabemos todos, porque alguno me dirá, ay, pero el hermano Jorge es muy exagerado. Y entonces, ¿cómo vamos a adquirir vivienda si la vivienda toda es de interés social y siempre la dan a plazos de 10, 15, 20 años? Bueno, yo entiendo el asunto. Es más, yo adquirí una vivienda de interés social así, haciendo la deuda. Y creo que ese asunto de la vivienda podría entrar dentro de lo que todos nosotros conocemos como la voluntad permisiva de Dios, no la voluntad directa. Y como toda voluntad permisiva de Dios tiene ¿qué? Consecuencias. La voluntad permisiva de Dios, Dios lo permite. Dios nos puede permitir que adquiramos una deuda para una vivienda, pero muchas veces esas deudas de esas viviendas nos han llevado a la ruina y muchos hermanos que han adquirido vivienda han perdido sus casas. Y hablo de la otra época con el VR, donde eso eran unas deudas y después entraban a rematarle las casas. Aquí tenemos testimonios de hermanos que sus casas fueron rematadas y quitadas, precisamente que adquirieron una deuda de interés social para adquirir vivienda y terminaron perdiendo sus casas. Entonces mire que nos exponemos dentro de esa voluntad permisiva a que suframos ciertas consecuencias si no somos sabios al administrar ¿qué? Nuestras finanzas. Entonces Dios puede en algunos casos, sobre todo en ese tema de viviendas, dentro de la voluntad permisiva que usted y yo adquiramos un crédito por eso, pero usted y yo tenemos que ser lo suficientemente sabios, prudentes a la hora del manejo de nuestras finanzas para que esas decisiones que hemos tomado no nos lleven a unas consecuencias catastróficas donde podamos perder nuestra vivienda y los pocos ahorros que tengamos. Entonces dijimos, la libertad financiera tiene que ver, hermanitos, con el ejemplo que nos dio ¿quién? Nehemías, el gobernador, donde el Señor le daba a él, pero le daba porque era un hombre que así mismo como Dios le entregaba, él era un buen ¿qué? Administrador de lo que Dios le había entregado en sus manos. Era un hombre generoso, era un hombre íntegro, nunca abusó de los demás, nunca quiso cobrar interés de nadie, jamás lo hizo. Entonces ahí vimos todos los ejemplos de la esclavitud financiera y la libertad financiera. Entonces estamos tocando todo lo concerniente al tema de dinero, cash. Yo sé que cada que hablamos de dinero, algunos hermanos se preocupan. Oye, este ya va a hablar de plata. Y yo quiero decirles algo, mire, uno conoce a las personas, ¿saben? Cuando usted mira a una persona con el tema de sus finanzas y ve cómo es el actuar de esa persona con su dinero, usted ya se hace un análisis de cómo es esa persona. Porque la mayoría de las personas dicen mucho en cómo manejan sus finanzas. Cuando usted ve a una persona de cómo maneja sus finanzas, usted ya se hace un cuadro de cómo es esa persona. Usted puede decir, fulano de tal, tacaño. Uy, eso es más tacaño, miserable. No le puede hablar a usted de plata porque hasta de mal genio se pone. ¿Sí? Y hay gente así, y hermanos así. Usted les habla de dinero y hasta ahí les llegó la mañana, se le dañó la mañana. Usted háblele de cualquier cosa, pero no les hable de plata porque ya ese temita no les cuadra. Pero usted también conoce a un hombre, las mujeres salen con algunas personas que, un hombre que quiere ser su novio, que la quiere pretender, y cuando usted ve que es un hombre tacaño y miserable, que dice, no, si ese es el desayuno, ¿cómo será el almuerzo? Entonces usted ya hace un análisis y hay una situación, un hombre jamás puede ser miserable con la novia,
porque ya está mostrando cómo es la cosa y cómo es que le va a ir de ahí en adelante a la mujer. Allá era ella si se mete en ese problema. Entonces, hermanos y amigos, el tema de las finanzas es algo que describe mucho de quién es una persona. Y hoy vamos a hablar, manitos, lo que dice la palabra de Dios en cuanto al dinero según la Biblia, no según el hermano Jorge, porque todo lo que estamos predicando desde el púlpito sobre este tema es según la palabra de Dios. No es que el hermano Jorge inventó aquí nada. Entonces, el dinero según la Biblia. Y hablamos en cuanto a la libertad financiera y esclavitud financiera, lo hablamos del Antiguo Testamento como principios de allá en el libro de Nehemías, ¿correcto? Pero yo quiero que vayamos al Nuevo Testamento, donde está la doctrina para la iglesia hoy en día, amén. Y en el Nuevo Testamento encontramos unos versículos preciosos y están en el libro de Santiago. Santiago capítulo 1, versículos 9, 10 y 11 y 12. 4 versículos, vamos a leerlos, manito. Santiago capítulo 1, versículos 9, 10, 11 y 12. Empiezo. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su hermosura, su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Bueno, manitos, estos 4 versículos es sobre lo que vamos a basar la enseñanza el día de hoy y pueda que no terminemos. Empecemos con el primer versículo. Versículo 9. El hermano que es de humilde condición. Entonces, primero que todo, usted tiene que entender que Santiago le está hablando ¿a quién? Al creyente. Dice el hermano, no le está hablando al inconverso. Y quiero aclarar otra cosa. ¿Quién era Santiago? Santiago era hermano, este Santiago que escribió la epístola de Santiago era el hermano de nuestro Señor Jesucristo y era el anciano, uno de los ancianos principales en la iglesia de Jerusalén. Amén. Este Santiago. Santiago está diciendo acá de una forma muy práctica, el hermano que es de humilde condición. Esa palabra humilde, esa frase, humilde condición significa pobre. El hermano que es de humilde condición, el hermano que es pobre. ¿Qué dice de este hermano? Dice, gloríese en su exaltación. Gloríese en su exaltación. Y aquí hay algo importante. Yo estaba mirando lo que decían otras versiones de la Biblia. Y entonces nótese lo que habla la Biblia de Dios. La Biblia de Dios es amor. Perdón, la Biblia de la... Se me olvida acá el nombre de eso que yo le coloqué. Dios habla hoy, puede ser, bueno, sí. Pero entonces allí dice lo siguiente. Voy a hablar de la parte donde dice gloríese en su exaltación, o sea, de la coma hacia allá. En esas versiones, porque ahí es donde está la clave. Allá dice, en esa otra versión dice, no dice gloríese de su exaltación, sino que dice gloríese de su alta posición. Entonces le está hablando al hermano pobre y le dice gloríese de su alta ¿qué? Posición. La Biblia, Nueva Versión Internacional, dice orgulloso de su dignidad y posición. El hermano pobre que sea orgulloso de su dignidad y posición. Y la Biblia Nueva Traducción Viviente dice, el hermano pobre que sea orgulloso porque Dios lo ha humillado. Humillado, dice así. Lo ha exaltado, perdón. Y en la otra versión dice lo siguiente, orgulloso de lo mucho que vale ante Dios.
Esa es la traducción en lenguaje actual. Y me gusta mucho eso, que ese hermano pobre se sienta orgulloso de lo mucho que vale ante Dios, o que ese hermano pobre se sienta orgulloso de su posición en el Señor. ¿Por qué? Porque es hermano, es creyente y él tiene una posición en Cristo Jesús. ¿Cuál es su posición? Que es hijo. ¿Me entiende? Y por eso Santiago dice que el hermano de humilde condición, o sea, el pobre, gloríese en su exaltación, o sea, gloríese en su posición que tiene como creyente. Él tiene una posición en Cristo Jesús. ¿Cuál es su posición? Aunque es un hermano pobre. ¿Qué dice la palabra, manitos? Vayamos rápidamente. ¿Qué dice la palabra de Dios en segunda de Romanos 8:16, manitos? Primero que todo, Romanos 8:16. Quiero que vayamos a Romanos 8:16. Lo voy a leer en voz alta. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos ¿qué? Hijos de Dios. O sea, Santiago le está diciendo a ese hermano humilde condición, o sea, que es pobre, no se preocupe por ser pobre. Entienda algo, usted tiene una posición en Cristo Jesús, así sea pobre. ¿Cuál es su posición? Que usted es ¿qué? Hijo de Dios, lo primero. Y dice el versículo 17, y si hijos, también ¿qué? Herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos ¿qué? Glorificados. O sea, le está diciendo al creyente pobre, el de humilde condición, que él tiene una posición en Cristo Jesús en la cual él se tiene que gloriar, se tiene que exaltar, regocijar. ¿Y cuál es esa posición? Que es hijo. Y como es hijo, es heredero de Dios y coheredero con Cristo, aún siendo pobre. Amén. Eso es lo que el versículo está diciendo. Bueno, yo quiero entrar entonces en lo siguiente. Hay un tema muy delicado con el tema del dinero, siempre con el ser humano, ¿no? El ser humano nunca, digamos, no está conforme, nunca está satisfecho, nunca se sacia. Y fuera de eso, el dinero pareciera que nos cambia, pareciera que nos transforma, pareciera que hace algo que nosotros no somos capaces muchas veces de controlar. Y hay una historia que quiero traer a colación, porque un abuelo se ganó $1.000.000 y su familia le dijo, ¿y ahora cómo le damos la noticia a este abuelito de 80 años que se ganó $1.000.000? Puede ser que si le decimos la noticia, como él no la pueda soportar de lo que le pueda dar, se puede morir. ¿Qué hacemos? Entonces dijeron los hijos, no, ya sé, vamos donde el pastor de la iglesia. Y le decimos al pastor, guiado por el Señor, con toda la sabiduría, que sea él el que le diga al abuelito, que se ganó $1.000.000. Y entonces, pues, para que él pueda entender el asunto y lo sepa manejar mejor que nosotros. Y le contaron la historia al pastor y el pastor dijo, claro, yo voy. Entonces el pastor va donde el abuelo y le dice, abuelo, ¿cómo te parece? ¿Qué te pareciera a ti si yo te dijera que usted se hubiese ganado $1.000.000? ¿Usted qué haría con ese $1.000.000? Y el abuelo dijo, no, pues sencillo. ¿Qué? Lo donaría a la iglesia. Al pastor le dio un infarto y se murió. Porque el amor al dinero, manitos, es una cosa aterradora. ¿Sí me está entendiendo? Estaban preocupados por cómo iba a reaccionar el abuelo. Y el que reaccionó mal fue el pastor. Se murió cuando sabía que iba a manejar $1.000.000, que era lo que el abuelo le iba a dar. Hermanos, el dinero es una cosa aterradora en el corazón del ser humano. El dinero nos cambia, nos transforma. Y por eso me pareció muy bueno esto, hacerlo y decirlo. Muchos creen, y ojo con esto que les voy a decir, muchos creen que el dinero trae la felicidad. Aún hay creyentes que piensan que el dinero trae felicidad. Y yo quiero decirles, hermanitos, a todos en esta mañana, eso es mentira. Oigan, hermanos, el dinero no trae felicidad. Nunca piense eso porque está equivocado. El dinero trae comodidades. Nos ayuda a tener la vida de una forma más sencilla, menos
más desahogada, etcétera, pero no trae felicidad, manitos. Les voy a decir algo. No debemos malinterpretar el asunto, ya que el dinero puede comprar varias cosas. El dinero puede hacer que puede hacer o adquirir o comprar o pagar una boda espléndida, pomposa, hermosa, pero no puede comprar un genuino amor de la novia. Usted puede hacer una boda espectacular con dinero, pero eso no indica que usted va a comprar un genuino amor de esa novia. O sea, que le puede ser infiel, así usted gaste toda la plata que quiera ahí. El novio, correcto, muy bien, muy bien. El dinero puede pagar una buena y prestigiosa universidad y años de estudio, pero no puede comprar la verdadera educación y la verdadera sabiduría. El dinero puede pagar un doctor de los mejores especialistas, del que usted quiera. Si quiere, váyase para Estados Unidos porque allá está el mejor no sé qué, dermatólogo, lo que usted quiera, pero no puede comprar la salud. O sea, usted con dinero puede hacer lo que usted quiera, pero aún así nunca irá a comprar la salud. El dinero nos puede llevar a cualquier parte del mundo, donde usted quiera ir, porque tiene dinero y quiere ir, qué sé yo, a darse un tour por Europa y las Europas y etcétera, etcétera. Pero el dinero jamás lo podrá llevar al cielo. ¿Me está entendiendo? Nosotros con dinero hacemos muchas cosas, pero hay otras que jamás el dinero las puede hacer. Y una de esas es que el dinero no nos da felicidad. Ese es un error. De hecho, el tener dinero lo único que trae es una preocupación, la macha. Mis hermanos, las personas que tienen dinero mantienen preocupadas y estresadas. ¿En qué mantienen preocupadas? Me van a robar. Yo me agarro a mirar los que tienen dinero, manitos. Invierten grandes cantidades de dinero en mirar cómo es que no los pueden robar. Y mantiene preocupado de que los van a robar. El dueño de un negocio es que el empleado me roba. Y siempre mantiene con esa desconfianza de que el empleado me roba. El dueño de cualquier cosa, él mantiene estresado porque me van a robar. Siempre él vive preocupado por eso. O sea, tiene el dinero, pero el dinero no le dio ¿qué? Felicidad. El dinero lo que trae es preocupaciones y problemas. Y sobre todo cuando no sabemos administrarlo correctamente. El dinero puede comprar prácticamente todo, menos la felicidad. ¿Nos queda claro? Muchos creen que el dinero brinda seguridad, pero la verdad es que en el dinero tampoco hay ni felicidad ni seguridad, porque la Biblia nos habla de la decepción de las riquezas. Qué tristeza es ver que las personas piensan que el dinero es su seguridad y que trae felicidad. ¿Por qué les digo que el dinero tampoco da seguridad? Porque muchas personas basan sus riquezas en sus posesiones y en lo que tienen. Y yo les digo algo, manitos, y todos lo hemos vivido. Si hay un terremoto y se le cae los 2 edificios que usted tenía, las 3 casas que usted había comprado y se le caen, ¿qué pasa con usted? ¿En qué quedó el dinero? O la seguridad que usted tenía es que ya tengo una seguridad financiera de dónde agarrar. ¿En qué quedó eso? En nada. Yo me quedo aterrado, manitos, cuando veo en Estados Unidos ese tema de los huracanes. Gloria a Dios que acá no tenemos ese problema. Pero esos huracanes, manito, eso levantan casas, carros, camiones, tractomulas, lo que sea, y destruyen lo que sea a su paso. Las aguas, las inundaciones. Todo eso que no estamos viendo nosotros ahora está en el tema de los incendios. En Canadá, desocupando casi una cantidad de poblaciones inmensas porque el fuego arrasó con todas sus casas. Entonces la pregunta es, ¿el dinero da seguridad? No, porque es algo efímero. Usted tiene hoy algo, tenemos este local, pero eso no es seguridad, manitos. El día de mañana esto se puede caer, un terremoto y se cae ya. Usted tiene un dinero en el banco, quebraron los bancos. Uno dice, no, es que los bancos es donde puede estar el dinero más seguro. En Estados Unidos han quebrado 3 bancos que tienen en este momento una crisis a nivel mundial. Y entonces, ¿y qué pasó con ese dinero? Pues ahorita todavía no han podido devolver las platas a la gente que está allí. Entonces, ¿de qué seguridad estamos hablando? Ni trae felicidad, ni el dinero trae ¿qué? Seguridad, porque es algo que efímero. Pero también debemos tener cuidado con los extremos. Y aquí quería yo llegar a esa parte. Porque todos tienen
todas las cosas tienen dos caras, como la moneda. Hay algunos que piensan que el dinero es diabólico y satánico. Y ese es otro extremo al cual tampoco podemos llegar. Sí. La Biblia no dice que el dinero es diabólico ni satánico. La Biblia lo que dice es que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y no está hablando en sí de que lo malo es el dinero, sino el amor que usted cuando coge el dinero le pone. ¿Ya me está entendiendo? El dinero como tal no es malo. Si es que va a ser, si a mí me pueden dar la plata que ustedes quieran, que yo la sé administrar. O estoy tratando de aprender a administrar. El problema nunca es el dinero en sí. El problema es que cuando el dinero llega a nuestras manos, ¿cuál es la actitud con la que nosotros cogemos ese dinero y la forma como lo administramos? Y el lugar que le damos a ese dinero. Porque cuando ese dinero empieza a ocupar el primer lugar en mi vida, entonces ya ese dinero es el amor que yo le estoy poniendo a ese dinero, que es la raíz de ¿qué? De todos los males. Pero el dinero en sí no es malo. Malo es el lugar que nosotros le damos al dinero. Cuando lo colocamos por encima de Dios. Primero el dinero que Dios. Nos preocupamos más de las ganancias y de una cantidad de cosas, manito, que lo único que hacen es desviarnos de las cosas del Señor. Entonces el dinero no es malo y eso lo encontramos en 1 Timoteo 6:10. Raíz de todos los males es el amor al dinero. El amor al dinero ha traído desastres en todas partes y en todas las personas en el mundo entero. No es el dinero en sí mismo, sino el amor al dinero. Según estadísticas, y escuchen esto, manito, porque lo estoy investigando. Según estadísticas, se cree que el 80% de los hogares que se han separado o divorciado lo hacen por la mala administración del dinero. Y yo tengo que decirle, hermanito, que eso es verdad. He visto cantidad de hogares hoy en día, sobre todo de los jóvenes que hoy en día se casan, que no saben administrar los recursos que Dios les da a ese hogar, tanto por parte de él como por parte de ella. Y terminan esos hogares, manitos, destruyéndose. Porque lo hemos dicho una y otra vez. Cuando usted no sabe manejar las finanzas de su hogar, entonces usted empieza a tomar decisiones erróneas, empieza a hacer préstamos, créditos, tarjetas, etcétera, etcétera, y se mete en una ¿qué? Esclavitud financiera, y a lo último usted ya no le alcanza la plata ni para comer, solo para pagar las deudas. Y empiezan los problemas y peor aún cuando tienen los gota a gota que empiezan a tocar, empiezan a amenazar. Y entonces les he dicho una y otra vez, cuando la necesidad entra por la puerta, el amor se va por la ventana. Y las mujeres sobre todo, ellas aguantan que usted como hombre en su casa de pronto la coloca a tirar filo con usted, pero ella nunca va a aguantar que usted coloque a tirar filo a sus hijos. Jamás una mujer le va a permitir eso. Jamás. Entonces, manitos, yo les insisto una vez más. El tema del dinero es delicado, sobre todo en nuestras vidas diarias, en el diario vivir. Por eso quiero que usted lo tenga muy en cuenta. Debemos encontrar entonces ¿qué? La actitud apropiada y correcta hacia el dinero. No olvide eso que le acabo de decir. Debemos encontrar ¿qué? La actitud apropiada y correcta hacia el dinero. Esa es la clave. Debe de ser la actitud y no las circunstancias las que determinen la estabilidad y la libertad financiera en nuestros hogares. Debemos de tener una actitud correcta en cuanto a nuestras finanzas. ¿Y qué es lo que quiere decir una actitud correcta en cuanto a nuestras finanzas? Pues que tenemos que ser aterrizados. Tenemos que aprender a vivir con lo que ganamos, con lo que tenemos. Usted no puede gastarse más de lo que se gana. Cuando usted empieza a tener actitudes incorrectas es cuando usted empieza a gastar más de lo que usted se gana. Y cuando usted gasta más de lo que se gana, pues usted está metiendo en un problema, se está metiendo en una esclavitud financiera y usted va a terminar estresado, va a terminar en problemado, va a terminar enfermo y amenazado. Ya está echado, ya sea por su esposa o ya sea por los bancos. O echado por el gota a gota que lo amenaza que lo va a matar si no paga y le toca que irse de la ciudad. Hermanito, ¿y usted dónde está? No, manito, me tocó venirme por acá para Armenia y por favor no le diga nada a nadie porque debo una plata y todavía no tengo cómo pagarla. Le digo, el tema de las finanzas es algo muy delicado. La Biblia
y la experiencia nos dice que las familias que no pueden administrar lo poco, tampoco podrán administrar lo mucho delante de Dios. Y entonces aquí es donde viene la clave. Si usted y yo como pareja, como hogar, en nuestro hogar, tenemos problemas financieros, los dos nos sentamos y no hemos sido capaces de administrar bien las finanzas de nuestro hogar en lo poco, ¿cómo piensa usted que Dios le va a soltar a usted aún más? Si le ha quedado grande administrar los 3 pesos que usted se gana con los 2 que se gana su esposa, y lo único que tiene es problemas, ¿cree usted que Dios le va a entregar más a usted si lo único que tiene es problemas? Y viene el siguiente pensamiento que pasa con muchos. Muchos piensan que ese problema financiero que tienen ahí, que lo van a solucionar si consiguen un mejor trabajo, si les hacen un mejor aumento, o en otras palabras, si se ganan más, o si consiguen por ahí un recurso extra que me pueda inyectar más plática. Entonces ya yo con esa otra plática, como me va a ganar más y tengo por acá otro negocito que me va a entrar otra plática, entonces me voy a desahogar. Eso es una mentira. Ese es un cuento que usted se mete en su cabeza, es una mentira que usted mismo se mete. ¿Sabe qué pasa? En la mayoría de los casos, ahora en la mayoría, no estamos diciendo que es un absoluto, pero en la mayoría de los casos, cuando usted consigue un mejor trabajo donde gana más, cuando usted consigue otra entradita por fuera, que le entra un arriendito, qué sé yo, cualquier otra cosa, otro negocito, etcétera, que le gana más plata, ¿sabe qué pasa? Sus deudas aumentan. Entonces usted lo único que hace es abrir más el boquete. Pero no es que le sirvió para salir de la esclavitud financiera. Lo único que hizo fue adquirir más deudas, endeudarse más porque tiene más capacidad de pago. Eso es lo que pasa en la mayoría de las personas. Y uno creyera que porque el Señor le concedió un mejor trabajo, un mejor empleo y le aumentaron los ingresos, y uno iba a decir, hey, el hermanito va a salir de esa crisis que tiene. Mentira. Queda en la misma crisis y aún peor, porque lo que hace es uno endeudarse más porque tiene cómo pagar. La gran mayoría de los hogares en eso pasa lo mismo. Y yo vuelvo y le repito, lo llaman a uno de los bancos, mire, don Jorge, ¿cómo le parece que vimos que usted tiene esta deudita así? Pues nosotros le compramos esa deuda y le damos 5 millones más para que usted esté más desahogado. Y muchos llegan y dicen, ay sí, voy a hacer un retanqueo. Y ese retanqueo es que usted ya no debe los 10, sino que ahora pasó a deber 15. Y es que supuestamente quedó más desahogado, no, quedó más ahogado. Y abrió más el boquete. Y eso es lo que siempre pasa en la mayoría de los casos. Santiago nos habla de 3 cosas importantes, acerca del dinero. Y quiero que las tomen en cuenta en estos 15 minutos. 3 cosas importantes nos habla Santiago acerca del dinero. Vamos allá otra vez a Santiago. Versículo 9. El hermano que es de humilde condición, o sea que es pobre, gloríese en su exaltación, o sea en su condición. Pero el que, ahora entonces ahí utiliza la palabra que dice Santiago es exaltación. Anote allí esa palabra, exaltación. Y ya hablamos de lo que significa esa palabra exaltación. Significa posición, significa de alta dignidad, significa que es una persona que es tenida orgulloso porque vale mucho para Dios. O sea, esa palabra exaltación. Versículo 10, pero el que es rico en su humillación. Entonces viene la segunda palabra, humillación. Y la tercera palabra la encontramos en el versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida, o sea, coronación. Las 3 palabras son exaltación, humillación y coronación. Hoy vamos a alcanzar a ver de pronto la primera, exaltación y de pronto la segunda, humillación. Dice las 3 cosas importantes acerca del dinero Santiago. Utiliza para el hermano pobre o de humilde condición, utiliza la palabra ¿qué? Exaltación. Porque lo que Santiago le está diciendo es, aunque usted económicamente puede llegar a ser un hermano pobre, usted tiene que entender que usted tiene una posición en Cristo Jesús como hijo y usted es heredero y coheredero con Cristo. Y que sus bendiciones son ¿qué? Espirituales y están en el cielo. Segundo, voy a leer esto que escribí acá.
Por eso, mis amados hermanos, si usted es un hermano pobre económicamente, tiene que ver su pobreza bajo la perspectiva de Dios y su palabra. Porque la palabra de Dios dice que el hermano que es de humilde condición, o sea pobre, de humilde condición económica, o sea el que es pobre, será exaltado sin importar cuán pobre sea. Va a ser exaltado por el Señor. Si usted es un hermano rico, el otro lado contrario, y más rico que todos los ricos, pero realmente no tiene a Dios en su corazón, usted es más pobre que todos los pobres juntos. Pero dice lo siguiente: nunca debemos olvidar nuestra posición como hijos de Dios según la palabra. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Segunda de Samuel. Aquí hay algo importante que voy a citar un caso rápidamente en cuanto a un hermano pobre, para que entendamos la perspectiva como un hermano que es de humilde condición o pobre debe de permanecer en las cosas del Señor. Todos hemos escuchado la historia de David con Mefiboset, ¿correcto? Segunda de Samuel, capítulo 9, versículos 1 al 13. Segunda de Samuel, capítulo 9, versículos 1 al 13. Vayamos allá. Bueno, manitos, hay algo importante acá en segunda de Samuel, capítulo 9. Le parafraseo rápidamente lo que ocurre. El rey era Saúl, y Saúl tenía un hijo que se llamaba, ¿cómo? Jonatán. Muere Saúl y muere David, y muere Jonatán, su hijo. Pero Jonatán era muy amigo, tenía una amistad muy estrecha ¿con quién? Con David. Cuando muere Saúl, el rey Saúl, y muere su hijo Jonatán, había un hijo, Jonatán tenía un hijo que se llamaba Mefiboset. Y cuando ellos dos mueren, Mefiboset estaba pequeño, y la criada que cuidaba a Mefiboset, cuando se da cuenta que Saúl y Jonatán mueren, ella coge el niño y sale corriendo, y en su salida se tropieza, el niño cae y queda minusválido de por vida, queda lisiado. Ese hijo de Jonatán, que se llamaba Mefiboset, quedó lisiado por causa de eso. Ahora, la pregunta es: ¿por qué salió corriendo la que lo cuidaba? Pues sencillamente no olvidemos algo, que qué ocurría en la antigüedad cuando mataban a un rey. Mataban toda su descendencia para que nadie reclamara el reinado. Entonces la criada dijo: no, van a matar a Mefiboset porque él es el que queda como hijo heredero del rey. Y ella salió corriendo rápido, y lo que hizo fue que se tropezó, cayó el niño y quedó lisiado, parapléjico. Este Mefiboset, mis hermanos, se va huyendo y va a vivir por allá casi que desterrado. Pero David llega y dice en el capítulo 9, versículo 1: dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo qué? Misericordia por amor de Jonatán. Y David manda a buscar al que hubiera quedado, y le dicen: sí, hay uno que quedó, se llama Mefiboset y está por allá. David lo manda a buscar, lo encuentran, lo traen. Pero cuando llegan donde Mefiboset le dicen que David lo manda a llamar, Mefiboset estaba convencido, y todos sus siervos, que David le iba a quitar la vida. Él no pensaba que David iba a tener misericordia con él. Mefiboset creía que le iba a quitar la vida. Pero ¿qué ocurre en el versículo 7? Cuando llega y le traen a Mefiboset, dice el versículo 7: y le dijo David: no tengas ¿qué? Temor. ¿Por qué le dice que no tuviera temor? Porque él tenía miedo, pensaba que lo iba a matar. No tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre ¿qué? A mi mesa. Y allí quería llegar yo. Tú comerás siempre ¿cómo? A mi mesa, le dice. Salto al versículo 10. Tú pues le dice ya David al siervo, le dice a Siba, el siervo: tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre ¿dónde? A mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos, o sea, el siervo de Mefiboset. Versículo 11: y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que me has mandado mi señor el rey a su siervo, así hará su siervo. Mefiboset dijo el rey, comerá a mi mesa.
como uno de los hijos del rey. Nótese allí. Comerá a mi mesa como quién, como un invitado, como uno de los hijos del rey. Versículo 12. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén porque comía siempre ¿qué? A la mesa del rey. Y estaba lisiado de ambos pies. Entonces, nótese algo importante. Mefiboset era un hermano de ¿qué? Humilde condición. Era pobre. El rey lo manda a llamar y le dice: yo te voy a devolver, voy a hacer misericordia contigo por amor a Jonatán y voy a devolverte todo lo que le pertenecía a Saúl y a tu padre. Pero usted va a comer a la mesa del rey, no como un invitado, sino como un hijo. A la mesa del rey. Y notes esa palabra porque yo quiero enfocarme en algo. Miren, la verdadera comunión, cuando se tiene una verdadera comunión estrecha con alguien, ¿usted qué hace? Si usted quiere tener un detalle bonito con alguien, ¿usted qué hace? Lo invita a un almuerzo o a una comida. Miren, cuando uno invita a alguien a un almuerzo o a una comida, porque usted quiere tener una atención con él, ¿correcto o no? Y quiere tener una buena comunión con esa persona. Pues eso es lo que significa estar a la mesa del rey. Una buena comunión quería tener el rey David con Mefiboset. La pregunta es, si traemos eso hoy en día a aplicarlo, habemos, metámonos allí, hermanos que podemos estar de humilde condición, pobres, pero cada 8 días nos sentamos ¿cómo? A la mesa del rey. Y no importa si somos pobres o ricos, a la mesa de mi Señor, allí no hay distinción de nada. Usted tiene una posición en el Señor, así usted sea pobre y no tenga dinero guardado en el banco. Y usted está sentado a la mesa del Señor. Y puede que venga un hermano con dinero, con carro, con fincas, que los hay, y se ha sentado con nosotros a la mesa. Todos iguales, porque hay una comunión. La mesa del Señor es una comunión con nuestro Señor. Así que le está diciendo el Señor al hermano de humilde condición que no importa eso, que usted sea pobre. Usted debe de gloriarse ¿qué? En su exaltación. Entender que aunque usted sea pobre, usted es rico en el Señor, porque usted pertenece a la nobleza y a la realeza celestial. Y no importa que acá no tengamos mucha plata, eso no interesa. Estamos cada 8 días a la mesa del rey, a la mesa del Señor, independiente si tiene o no tiene dinero. Y le está diciendo al hermano pobre, entonces gloríese en eso, en su exaltación, y no se preocupe por esas cosas, ni ponga su mirada en esas cosas. Tenemos que mirar nuestra situación económica de una forma, como dice acá la palabra, la perspectiva correcta delante del Señor. No tenemos por qué sentirnos menos que nadie, ni más que nadie. Amén. Y termino con el tema que le habla a los ricos, pero yo creo que vamos a terminar en la próxima enseñanza. Pero quiero decirle algo con el tema de los ricos antes de terminar, como para darle un barniz. Miren, hermanitos, Santiago entonces ya saben lo que le está diciendo al pobre, ¿no? Y lo está animando y le está colocando en la posición correcta, que él tiene que mirar las cosas. Amén. Para que usted no sienta envidia de nada. Pero cuando le habla al rico, le dice que el rico, ¿qué dice la palabra? Volvemos acá, versículo 10. Pero el que es rico, ¿en qué? Gloríese en qué? En su humillación. Y diría la persona, pero ¿cómo así? El que es rico en su humillación. Sí, claro. ¿Saben por qué? Porque el que es rico tiene que entender que su riqueza es efímera y que su riqueza pasará. Porque resulta que cuando usted se muere, no se va a llevar ni los edificios, ni las casas, ni la cuenta bancaria allá a la tumba. Porque aún si se llevara la cuenta bancaria y el dinero se lo colocaran allí, muchos para donde van, el calor que va a hacer le va a derretir todo eso. Entonces, yo le quiero decir una cosa. Al rico le está diciendo, gloríese en su humillación, porque el rico tiene que entender
y ahí con este barniz dejo eso. Tiene que entender que el problema de él no es la riqueza. El problema de él es el amor al dinero que él tiene por esas riquezas. Y él tiene que entender que eso es pasajero y que eso en cualquier momento se va. Por consiguiente, el rico tiene que ser humillado. Y humillado porque de un momento a otro las cosas, el negocio se quebró, se dañó, se fue en pérdidas, perdió la casa, perdió una cantidad de cosas pueden pasar. El rico tiene que entender que tiene que saltarse en aprender en dónde debe colocar su mirada. Su mirada no debe estar puesta en las riquezas, sino que su mirada tiene que estar puesta en el Señor. En Él tiene que estar puesta. Y vamos a ahondar más en la próxima enseñanza sobre el tema de los ricos. Porque una vez más, el Señor no está hablando nada, no le está diciendo que el rico no debe, que rechace el dinero. No, eso no es lo que la palabra está diciendo. Es el amor al dinero donde el rico tiene problemas con él, no con que tenga riquezas. Dice, bueno, hay varias citas bíblicas, pero hay una cita que quiero terminar diciéndoles en una historia para que la mediten, porque la investigué. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos, dice la palabra, ¿no? Y yo pensaba, pues, una vez yo me hacía la imagen, la agujita y yo para meter el hilo por ahí, y difícil, ¿no? Pero resulta que no es así, no es lo que la palabra de Dios estaba diciendo en ese momento. Lo que la palabra de Dios quería decir es lo siguiente, porque lo investigué y quiero decírselos en esta mañana. En Jerusalén siempre estaba rodeada por unos muros alrededor, que eran los que le daban seguridad. Pues en esos muros habían unas puertas pequeñas, que eran de aproximadamente de 1,5 metros, como por 60 centímetros de ancho. Esas puertas eran colocadas allí en los muros con un objetivo: que los que venían de afuera no entraran con los camellos, ni caballos, ni mulas, porque el pueblo era estrecho, las calles, y esos animales ensuciaban la ciudad, y fuera de eso podían ocasionar accidentes. Entonces los que llegaban tenían que bajarse del camello, la mula, y ellos solo podían entrar por esa puerta. El camello no, ni la mula, ni el caballo. Y esas puerticas se llamaban ojo de aguja, para que sepan. Entonces, por eso es que el Señor decía este tema y hablaba allí. Para que alguien pudiera entrar allí un camello, pues tendría del camello que quitarle toda la enjalma, después arrodillarse, y si pudiese gatear para poder pasar, y dudo que pudiese pasar. Entonces a eso se refiere el Señor cuando coloca ese ejemplo de que es más difícil que un rico entre al reino de los cielos a que un camello pase por el ojo de una aguja. Vamos a orar, hermanitos, y coloquémonos en pie y seguimos en la próxima enseñanza hablando de este tema de el dinero y lo que Santiago le dice a los ricos. Ya nos quedó claro qué le dice Santiago a los pobres, ¿no? Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana, Señor, por tu bendita palabra. Gracias, Padre, por permitirnos entender, Señor, lo que Santiago, Señor, nos está hablando a través de tu bendita palabra, donde nos dice, Señor, la actitud correcta en la que un hermano de humilde condición o pobre debe tener delante de ti, Señor. Gloriarse en la exaltación. Y debemos aprender a gloriarnos en lo que somos en Cristo Jesús, aun si no tenemos mucho dinero o si no tenemos riquezas, Padre. Aprender a gloriarnos, Señor, en la posición que tú nos has dado, Señor. Y en el gozo de saber que cada 8 días, Señor, estamos sentados a la mesa del Señor, ricos y pobres. No importa la condición que nosotros tengamos, Padre. No importa el dinero, si tenemos poco o mucho. Cada 8 días tenemos esa preciosa comunión, los unos y los otros, sentados a la mesa del Rey, celebrando y haciendo memoria de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Porque en el Señor somos uno solo. Y no hay ni ricos, ni pobres, ni judíos, ni gentiles. Somos uno, que se llama la iglesia de Dios. Padre, te damos gracias por ayudarnos a entender y a ver con la aptitud correcta, Señor, la situación de cada hermano, independiente de la situación que nosotros tengamos.
delante de ti. Te damos gracias, Señor, por lo que hemos podido aprender hoy. Y queremos pedirte, Señor, que seas tú llevando con tu fiel cuidado a nuestros hermanos de regreso a casa, Señor. Que seas tú guardándoles de todo mal y peligro. Que seas tú, Señor, permitiendo que tengamos un inicio de semana, Señor, con tu ayuda, Señor. Que cada día, Señor, que nos levantemos, tu gracia y tu favor nos acompañen donde quiera que vayamos, Señor. Y que todo lo que hagamos sea para la gloria y la honra tuya. Permítenos dar testimonio de ti, Señor. Permítenos que nuestras palabras, nuestros hechos, Señor, nuestra actitud, seamos ejemplo de tu bendita palabra, Señor, y las personas puedan ver a Dios reflejado en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, cada día a dar ese testimonio vivo ante el mundo, Señor, ante nuestros compañeros de trabajo, ante nuestros vecinos, ante nuestros familiares no creyentes, que ellos puedan ver una diferencia, Señor, en nuestras vidas. Padre, clamamos por ellos, Señor, porque clamamos por la salvación de los perdidos. Pero ¿cómo podrán aquellos que no te conocen llegar a ti si nosotros no damos un buen testimonio? Si nosotros no somos ejemplo, Padre. Ayúdanos a hacer esa sal y esa luz para el mundo perdido, en especial para nuestra familia. Padre, gracias. Y en tus manos entregamos este resto de día. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el dulce nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gracias, hermanitos. Dios les guarde.